Vamos a estudiar o vamos a leer ahí un pasaje paralelo que hemos estado considerando a la par del pasaje que ya leímos. Lo leímos en Lucas capítulo 11 y ustedes ven el parecido que tiene este pasaje con el que ahora vemos en Mateo capítulo 6 acerca de la oración. Así, sumando a este pasaje que hemos mencionado como un pasaje paralelo, también el capítulo 7 de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12. Leamos este pequeño pasaje. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Es pequeño, pero leamos alternadamente. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que darán a vosotros, haced vosotros con ellos, porque vuestra ley nos ofrece. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos traes, Señor, como pueblo tuyo, para ser instruidos en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, a la obra de tu Espíritu Santo, aplicando la palabra a cada vida, para que en cada vida, Señor, dé frutos abundantes, frutos de justicia. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y la determinación de cumplir lo que pides con una entrega completa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos y hermanas. La oración en el contexto del pacto es el tema de esta mañana. Orar, sin duda que es una parte de nuestra vida cristiana, una vida práctica. Pero también cabe una pregunta: ¿cuántos sabemos, y pongo énfasis en eso, sabemos orar? Todos comemos, pero la pregunta también es: ¿todos sabemos comer? Y no me refiero a si sabe para qué sirve el tenedor y la cuchara, por lo menos esos dos, porque de repente le ponen a uno en la mesa no sé cuántos instrumentos, como si fuera cirugía, ¿no? La cosa es, lo único que quiere comer es uno, no hacerle cirugía al pollo o al pescado. No me refiero a eso. Me refiero a si sabe alimentarse. Todos sabemos hablar, porque aprendemos desde niños. Pero, ¿todos sabemos realmente hablar, realmente usar nuestro idioma? Esa es una pregunta que también cabe. Y así podríamos ir, hermanos, en muchos ejemplos. Hay muchas cosas que aprendemos por la costumbre, por lo que vemos. Así es como hemos aprendido a hablar. Imitamos a nuestro alrededor.
Por eso no lo podemos negar. Ustedes pueden ver, hermanos, a una persona que es del sureste, cuando viene aquí y habla, se va a identificar. Tiene un acento, tiene algo característico que lo va a delatar. Así como en cualquier parte van a identificar a un chilango. Porque habla cantadito, dice. Se habla cantadito, es chilango. ¿Sí? Nosotros nos sentimos lo más normales, porque así hemos hablado desde el principio. Pero lo hemos hablado, por decirlo de alguna manera, copiando. Así aprendimos a comer también. No nos hemos preguntado cuántas calorías tiene lo que comemos. Y no nos preguntamos si eso es lo que necesitamos. Hemos comido simplemente porque es lo que hemos tenido y en las cantidades que hemos querido a veces, ¿no? ¿Qué de la oración? ¿Tomó, hermano, usted un curso acerca de la oración? ¿Un curso intensivo acerca de la oración? ¿Verdad que no? Como consistores tampoco hemos tenido quizá la intención de dar un curso sobre orar. Y no porque tengamos que ver con la postura, no, para enseñar a orar. ¿Sabemos orar? ¿Cómo es que aprendimos a orar? Quizá por la inercia también, así como aprendimos a comer, así como aprendimos a hablar, así como aprendimos muchas cosas, así aprendimos también a orar, escuchando a los demás. Como ora el hermano, como ora el hermano, como ora el joven, qué expresiones usa. Entonces yo también comienzo a usarlas. Entonces yo también comienzo a expresarme así. ¿Por qué pienso entonces que así se debe orar? Pero nunca nos hemos preguntado, ¿efectivamente esa es la oración? ¿Efectivamente así debemos orar? Quizá no estamos orando bien. Quizá no hemos aprendido a orar. Ni aún en el trayecto de los años. Algunos parece que los persiguen cuando oran por los alimentos. No, les dicen a Miguelito, oras por los alimentos. O le dicen a Misael, oras por los alimentos. O a Mónica. Rapidísimo. Señor, gracias por los alimentos. Amén. Otros parece que no piensan en las palabras. Simplemente han memorizado una oración. Y parece que el cerebro va más rápido que los labios. No sé si piensan lo que están diciendo o tienen hambre. Orar, hermanos, es muy importante. La oración es comunión e intimidad en la relación del pacto. Hay que saber orar. Hay que practicar la oración como Dios quiere que la practiquemos. O de repente vienen muchos hermanos y dicen, pastor, quiero que ore por mí, a usted si lo escucha el Señor. Bueno, no sé entonces, ¿por qué a usted no lo escucha? A veces piensan que uno está más cerca del Señor. Y la cuestión es que todos estamos tan cerca del Señor como entre más.
Cuando leemos las Escrituras, hermanos, en esta porción, ustedes ven tres cosas importantes acerca de la verdadera piedad. El Señor dice en el versículo 1 del capítulo 6, porque este principio, este versículo 1 es aplicable también a la oración. Dice el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vista por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres. La verdadera piedad, hermanos, no es externa. La verdadera piedad comienza en el corazón. Y aquí hay tres cosas importantes. La piedad en relación al prójimo. Cuando el Señor nos habló acerca de la limosna. La piedad, la verdadera piedad en relación con Dios, que es la oración. Y la verdadera piedad en relación conmigo mismo, que es acerca del ayuno. Estos son muy importantes en la vida cristiana. Y el Señor quiere que las sepamos muy bien. Hemos visto eso el domingo pasado, particularmente acerca de la limosna. Guardar y cuidar a nuestro prójimo es una cuestión de piedad, no de fama personal. Por eso dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Bueno, ahora entramos, hermanos, en la oración. Y podríamos, en nuestro estudio acerca de la oración solamente, pasar mucho tiempo estudiando la oración. Vayamos paulatinamente en esta oración que el Señor nos da. Las Escrituras nos dicen que en una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Qué petición tan extraña, ¿no? Y digo extraña porque los discípulos eran judíos. Y eso significa que habían orado desde mucho tiempo, porque la oración no comienza con el Señor Jesucristo. Abraham oraba, Moisés oraba. Vemos en las Escrituras grandes oraciones en los Salmos. El pueblo de Dios es un pueblo de oración. ¿Por qué los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar? Así comienza Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Porque si no sabemos orar, hermanos, podemos cometer grandes errores. Incluso nuestra oración puede ser pecado. ¿Sí? Nuestra oración puede ser pecaminosa. Cuando el Señor dice en Mateo 6:5, a estos discípulos suyos, a este grupo de hijos suyos que se acerca a través de uno de ellos, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar también. El Señor estaba orando y les impactaba aquella oración de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesucristo pasaba grandes jornadas orando. Después incluso de terminar sus actividades diarias predicando el mensaje del reino, el Señor se retiraba a orar y pasaba mucho tiempo orando. A veces el día siguiente llegaba cuando el Señor estaba en oración. Algunos han querido imitar al Señor hoy en día.
Porque en la oración a veces ponemos más énfasis en la forma de la oración que en la esencia de la oración. Y eso es a donde el Señor quiere llevarnos. La oración, pues, como he mencionado al principio, hermanos, es comunión e intimidad en el contexto del pacto. Esa es la enseñanza que hoy quiero dejar en sus corazones. Pero debemos poner este contexto. No siempre se ha orado bien. Y no debemos simplemente, hermanos, dejar que por la inercia nosotros oremos, sino que sepamos exactamente qué es orar, para que seamos verdaderamente una iglesia de oración. Dice el Señor, cuando ores, primero dice cómo no debemos orar, para después enseñarnos cómo sí debemos orar. En primer lugar dice, no ores como los hipócritas. ¿A quiénes se refiere el Señor? Sin duda que en perspectiva están los escribas y fariseos. Pero no solamente tengamos eso como del pasado, también hoy hay escribas y fariseos. Bueno, ya no se llaman así, pero también hay quienes siguen este propósito. ¿Cómo no debemos orar? ¿Cómo oran los hipócritas? Los hipócritas aman orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Por qué orar, hermanos? ¿O por qué? Sí, ¿por qué orar? Porque aquí dice cómo no orar. Los hipócritas quieren ser vistos por los hombres. Y dice el versículo 1, cuídate de que tu justicia o tu piedad no sea hecho delante de los hombres. Ahora, no quiere decir, hermanos, que no tenga nuestra fe una expresión externa. Por supuesto que lo va a tener. Pero aquí lo que el Señor dice, que no lo hagas por eso. Hoy en día estamos tan enfocados en lo externo, hermanos, que todos nos cuidamos cómo nos ven los demás. Y olvidamos las cosas verdaderamente importantes, la esencia. Nos cuidamos en las apariencias. Y el que solo se cuida de las apariencias es un hipócrita. Un hipócrita es el que tiene dos caras. Un hipócrita era el actor en el tiempo que se escribió las Escrituras, en los grandes tiempos del teatro griego, de las grandes tragedias griegas. Porque en aquel entonces los actores usaban máscaras. Estaban representando un papel, estaban representando a un personaje y usaban una máscara. Entonces uno no veía al actor como el día de hoy lo ve, ¿no? Hoy los actores no usan máscaras, no físicamente. Entonces uno ve ahora quién está actuando. Por eso alguien dice, a mí me gusta cómo actúa Brad Pitt, ¿no? A mí me gusta cómo actúa X actor, X actriz. Porque sabe quiénes son, sabe cuáles son sus nombres. En aquel entonces uno veía la máscara. Por eso se les llamaba hipócritas, porque ellos no se presentaban a sí mismos tal cual eran, sino representaban delante del auditorio un personaje. Y a veces nosotros somos así. En la vida cristiana también somos así. Y la oración, como dicen al Señor acerca de los hipócritas, la oración es una máscara. ¿Qué es lo que hacemos al orar? Oramos más para los hombres que para Dios. Oramos más para que el que está a mi lado me escuche. Estoy pensando cómo, para que él vea que soy muy piadoso. Estamos tratando de cultivar nuestra piedad en términos de los demás, para que los demás digan, mira
qué tan piadoso es el hermano, mira qué tan piadosa es la hermana, porque ora mucho. Me gusta cómo su lenguaje es muy florido, muy abundante. No es para ellos para quien ora. La oración es para con Dios. A veces estos fariseos parecían decir algo así como: yo soy tan piadoso que no aguanto a llegar a la sinagoga para orar, quiero orar aquí mismo porque soy tan piadoso. Y la gente decía: mira qué tan piadoso es. Se le hace tarde para llegar a la sinagoga y ya quiere orar aquí mismo. Pero dice el Señor: tú no ores así, porque tu oración no es para ellos. Ellos oran para recibir el reconocimiento de los hombres. Bueno, cuando los hombres les aplauden ya tienen su recompensa. Pero tú no ores así. No ores como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. ¿Por qué el orar en pie? Y además dice, en las sinagogas. Escogían el lugar más visible. Escogían el lugar donde más atención podían recibir, y ahí entonces sí orar, para ser vistos. Mira qué piadoso es este Señor. Mira cuánta piedad tiene este hombre. Dice: ustedes no sean así. Eso no es orar. Otra manera, versículo 8, que no debemos hacer. Dice: no os hagáis semejantes a ellos. Versículo 7, perdón, la segunda forma. Cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Vanas repeticiones. La oración no debe ser como un disco rayado. La oración no es eficaz por las palabras, por el número de palabras, por el número de letras. No confíes en que la oración, por su mucha abundancia, es eficaz. Porque quien cifra la oración, tanto en hacerlo externamente como confiar en las palabras solamente, no está mirando la oración correctamente. Las palabras no tienen eficacia en sí mismas. Por eso no a las oraciones repetitivas. ¿Crees que vas a convencer al Señor? Hay quienes presumen de ser hombres y mujeres de oración. A veces uno piensa que son de estos. Porque ¿para qué decirlo que te levantas a las 3 de la mañana y oras hasta las 6 de la mañana? Si lo haces, gloria a Dios. Pero a veces pareciera que lo estás diciendo como para que recibas la adulación de los hombres. Para que entonces los demás digan: mira, qué tan piadoso es. Dice el Señor: tú no seas tampoco como ellos, no uses vanas repeticiones, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Le dan eficacia a la oración, a las palabras mismas. Y la oración no es palabra misma. Olvidémonos de eso. La oración es más todavía que eso. El Señor Jesucristo no dijo esta oración
para que se convirtiera en una repetición nuestra hoy en día, como muchos lo tienen, ¿no? ¿Quieres ser de oración? Repite 100 veces el Padre Nuestro. El Señor no dijo esta oración para enseñarnos a repetir y a repetir y a repetir. Y como quiero que el Señor me dé algo, entonces voy a repetir 100 veces el Padre Nuestro. ¿No? El Señor no dijo esta oración diciendo memorízatela. Los discípulos estaban diciendo, enséñanos a orar. No dijeron, enséñanos una oración, Señor, que podamos usar en cualquier situación. Dice, enséñanos a orar. Por eso lo que veremos en esta oración es eso. Esta oración es un modelo. Esta oración que el Señor nos da contiene todos los elementos que el Señor quiere que sepamos que debemos usar en la oración. Por eso no se sorprenda si alguien dice, ya repetí 10 Padres Nuestros y no sucede nada. No es repetición, es conocimiento. Aquella pregunta iba en el concepto de que quiero conocer, quiero aprender a orar, Señor. Y lo primero, hermanos, que debemos aprender es que la oración no es una fórmula, que la oración es comunicación de comunión en la intimidad de la relación con Dios. Miren cuántas veces dice el texto. Versículo 6. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora. ¿A quién dice? A tu Padre, que está en secreto. Y luego dice, y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 8. Cuando os hagáis pues semejantes a ellos, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque, ¿qué dice? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro. De repente han venido personas desconocidas. Una vez vino un señor. Dice, yo no era cristiano, era, no sé si romanista. La cosa es que él no vino sino desesperado, diciendo, yo no sé, pero yo quiero que usted ore por mí. Mi matrimonio se está viniendo abajo, mis hijos, tengo grandes problemas con mis hijos, ya no encuentro la salida, estoy desesperado, ore por mí. A veces la oración es así, la buscamos como un último recurso. La oración no es el último recurso. La oración es comunicación. La oración no se da entre extraños. La oración se da entre conocidos. La oración es entre el Padre y sus hijos. La oración es entre Dios y su iglesia. La oración es entre el Creador y la criatura, pero entre el Redentor y el redimido. La oración se da en ese contexto. No somos desconocidos para Dios. La oración no es lanzar ahí un grito de auxilio a ver si alguien nos escucha, como sucede a veces en las películas, ¿no? Cuando un barco queda a la deriva y uno ve a los que van en el barco allí lanzando un grito de auxilio a través de la radio, ¿no? Hay alguien ahí, nos escucha alguien ahí, auxilio, estamos aquí perdidos. La oración no. La oración se da en el contexto del pacto. El que es invocado es conocido del que invoca.
viceversa. El que es invocado conoce al que le está invocando. Es una relación estrecha de pacto. Hay muchos hermanos que de repente dicen, pastor, yo no sé qué orar. Digo, voy a orar, Señor, y apenas digo 3, 4 palabras y ya no sé qué decir. Uno se queda, hermanos, en una atmósfera de tensión cuando está con desconocidos. Uno va, por ejemplo, a la cita con el médico y hay otros 3, 4, 5 pacientes ahí y uno se siente. ¿Cuánto conversa uno con los que están ahí esperando a que sea, o le toque la cita? Y menos ahora que todos están ahí con su smartphone. No hay conversación, son extraños. Pero ¿qué tal la conversación entre los conocidos? ¿Qué tal la conversación entre los amigos? ¿Qué tal la conversación entre padres e hijos? Bueno, en nuestra cultura ya no se da. Porque todos se sientan a la mesa con su celular. Y conversan más con el que está hablando por el celular. ¿No? Están comiendo ahí. Esperen un mensaje. No, va a ver. Y se pone a responder. Siguiendo otra vez. No puede iniciar una conversación porque tiene que responder al celular. En buen principio es que se sienten a la mesa y apaguen todos sus celulares. No conversamos. No sabemos qué siente uno del otro. Esta es la oración. La oración es comunicación en la comunión del pacto. Estoy cara a cara con aquel que me creó, pero también con aquel que me redimió. No tienes nada que decirle al que te redimió. No tienes nada que decirle a aquel que compró tu salvación, aquel que derramó su sangre en el Calvario por amor de ti. No tienes nada que decirle. A veces incluso padres e hijos estamos cara a cara y nada más nos vemos. No tenemos nada que decir. No hay confianza. Y a veces así estamos delante de Dios. No, el Señor dice, acércate. Cuando tú ores, no seas como los hipócritas. No son los hombres a los que tienes que orar, es a tu Padre que está en los cielos. Ora a Él. Estás cara a cara delante de Él. Dile lo que tu corazón tiene. Por eso, hermanos, en la iglesia no usamos oraciones prescritas. No decimos oración en caso de examen. Los muchachos, se vería como pan caliente, yo creo, ¿no? Oración cuando vayas a tener examen. Seguramente eso sí lo repetirían en la noche antes del examen. Oración. Hay oraciones para todos. Está la oración del chofer, está la oración del albañil, está la oración de la mamá, está la oración del estudiante, y lo que hacen es escribirle ahí. No, por eso la oración debe ser del corazón. La oración debe ser en la intimidad, en la confianza de esa cercanía con Dios. No eres desconocido para Dios. Solo el que no conoce a Dios se acerca temeroso. ¿Quién sabe qué le va a decir? Los amigos de mis hijos no se acercan a mí. Me tienen miedo. Me vi varias veces al espejo por si tenía cara de ogro. Yo dije, me pregunté, ¿realmente estoy tan espantoso?
Sí, mis hijos me dicen, papá, mis amigos te tienen miedo. No te acercan a saludar, a dar más de lejos. A veces así somos con Dios. Porque, ¿saben? Pensamos que Dios es un ogro, que Dios es un juez, que está ahí deseoso con una vara ahí, deseoso de darnos de azotes. Es que no lo conoces. Dice el Señor, cuando te acerques a Dios, dile, Padre nuestro. Qué palabra más dulce, qué palabra más propicia, porque el Señor quiere incentivarnos a que te acerques con toda esa confianza. Pero saben, hermanos, cuando el Señor dice, acércate diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, depende de cómo nosotros hemos tenido la paternidad. ¿Saben por qué no nos hemos acercado a Dios? Probablemente porque nosotros como padres hemos dado un mal ejemplo a nuestros hijos. Que cuando nuestro hijo, a ese que le queremos enseñar y diciendo, mira, así acércate a Dios, ese hijo cuando se acercaba a papá, te decía, papá, me compras unos zapatos. Quítese de aquí, chamaco. ¿Qué idea tiene ese niño acerca de la paternidad? ¿Cómo queremos que se acerque a Dios si está mirando que su papá, cuando él se quiere acercar, lo rechaza? ¿Qué hacemos con ese hijo que se acerca a nosotros queriendo abrazarnos? Papá, te quiero dar un beso. No molestes, chamaco, porque estoy viendo el fútbol. Mira, ya van a meter un gol. Lo rechazas. ¿No creceremos, hermanos, con ese pensamiento de que, qué tan si Dios es así como mi papá? Que lo quiero abrazar y me rechaza. No tengo tiempo para ti. No estés molestando, chamaco. Vete a molestar a otro lado. No me quites el tiempo. Entonces, con razón no nos hemos acercado a Dios en esa medida, porque entonces la frase Padre nuestro para nosotros tiene otro significado. No. Dios no es como tu padre que te rechaza. Dios siempre tiene tiempo para ti. Dios siempre tiene oídos para ti. Dios siempre está con los brazos abiertos esperándote. Dios siempre está atento a las oraciones que tú tienes. Dios siempre está atento a lo que necesitas. Dios siempre está preocupado por ti. Dios siempre quiere saber de ti. Dios siempre quiere saber qué está pasando en tu corazón, qué estás padeciendo, qué te hace falta, qué le quieres decir, qué gozo hay en tu corazón. Padre nuestro, es en la comunión de la intimidad, es cuando uno puede acercarse y decir, papá, te quiero mucho, porque sé que mi papá me quiere mucho. Es esa cercanía. No voy a mi papá para tratarlo de convencer. No voy a mi papá diciéndole, estimado Señor, los juntos. Es usted muy importante. Y aquí comenzamos a lavarle el cerebro, ¿no? Para quedar bien. No es por la repetición, no es por las palabras. Es en esa cercanía de la intimidad del pacto. Que sabes que Él te quiere, porque pagó en la cruz por ti. Que sabes que te ama, porque desde antes de la fundación del mundo estuviste predestinado para esa relación con Él. No te rechazará, porque pagó por ti un gran precio. No tengas miedo en acercarte. Él sabe de qué tienes necesidad. Dice la Escritura, no tengas miedo. Él no es como esos malos padres que conocemos, que si le pides un pescado, te da una serpiente.
Estrujan las noticias en el corazón, hermanos, a veces. Una madre mató a su hija, a su bebé, porque no dejaba de llorar. Eso es espantoso. No, Dios no es así. Dios le importa tus llantos, tus lágrimas, y las enjugará en el regazo de la oración. Cuando entendemos eso, seguramente nos acercaremos, no como los hipócritas, ni como los gentiles que buscan que por la repetición van a ser respondida su oración. No, la oración es en la intimidad de que sé quién es Dios. Por eso es menester conocer a Dios, porque nos acercamos a quien conocemos. Siempre que nos vamos a acercar a un desconocido, siempre pintamos nuestra raya ahí. No. ¿Cómo nos saludamos, hermanos, los que ya nos conocemos de tiempo? No, desde lejos, hermano, buenos días, nos estrechamos y nos abrazamos porque nos conocemos. Cuando saludamos a un desconocido, ¿saben la diferencia? Te presento a fulano de tal. Mucho gusto. Gracias. Entonces, en la oración, estás manifestando si lo conoces o si no lo conoces. ¿Y qué contradicción es para un cristiano no conocer a aquel que pagó en la cruz por su vida, por su redención? Debemos acercarnos a Él. Es nuestro Padre. Dios en la Escritura nos dice: si ustedes, siendo malos, si su hijo les pide pan, no le dan una piedra. Y si les pide pescado, no le dan una serpiente. Dice, pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas dádivas si se lo pedís. Por eso, hermanos, la oración se practica en esta comunión. No es un grito desesperado, no es un grito a la nada, no es un grito a ver quién escucha, si alguien capta. Es una palabra dirigida con precisión a alguien que es conocido porque le invoca. Es necesario, pues, que conozcas a Dios para orar. Los fariseos, al hacer este tipo de oraciones, estaban diciendo que no conocían a Dios. Los escribas y toda aquella gente hipócrita, en sus oraciones decían y sabían que no conocía a Dios. Pensaban que por sus solas palabras iban a lograr lo que querían. Y así vemos muchos cristianos que no nos ejercitamos en la oración, sino venimos a la oración en caso de urgencia y no en esa intimidad. ¿Saben, hermanos, por qué las relaciones humanas fracasan? Los matrimonios, las familias, los amigos, por falta de comunicación. También la vida cristiana se enfría por falta de oración, por falta de comunicación, por falta de intimidad con el Señor, por falta de esa cercanía, por falta de esa comunión con el Señor. Cuando conozcamos a Dios, disfrutaremos estar en su presencia, disfrutaremos estar con Él, disfrutaremos hablar con Él, no nos faltarán las palabras, hermanos. Qué dulce es conversar con alguien a quien uno ama. Y no mero estar en la repetición y la repetición y la repetición, sino en ese gozo de saber que la conversación cada vez nos acerca, nos acerca, nos acerca más. Eso es lo que el Señor quiso. La verdadera piedad está en esa comunión íntima con Dios. ¿Cómo responderemos, hermanos, a eso?
Comencé con una pregunta. Yo sé que todos oramos, más o menos, porque algunos solo oran en los alimentos. Sí. Eso se nota enseguida. Pero cuando le dicen, miren, le decimos a los jovencitos, a veces, hermano, ora por esto. Ay, no, me da miedo, se pone ahí como... Realmente es triste cuando uno encuentra a un cristiano que no quiere orar. Ahí es que me da pena. La oración debería ser deseable. Deseemos pues eso. Y la pregunta era, ¿sabemos orar? Respondamos a esa pregunta, hermanos. Y vayamos. Espero, hermanos, no ser exhaustivo porque estamos estudiando el sermón como un todo, pero estudiar solamente sobre la oración podría llevarnos meses, hermanos. Pero sí sé que somos una iglesia que debemos aprender a orar. Verdaderamente a orar. Quizá no hemos recibido muchas cosas que el Señor tiene para nosotros y no las hemos recibido porque no sabemos orar. Aprendamos a ir a esa intimidad, a disfrutar de esa intimidad, a tener esa comunión, a conocer a Dios, que Él nos conoce perfectamente. Oremos pues en esta oración que expresa la intimidad de la comunión en el plan. Oremos. Bendito Señor, a veces estamos en tu presencia sin poder decir una palabra, pero quizás porque estamos buscando una palabra que impacte, una palabra que sea rimbombante. Cuando tú nos llamas a acercarnos a ti, Señor, en oración, para que practiquemos una oración en esta intimidad, en esta comunión del pacto, en esta comunión de la relación contigo como tu iglesia, como tus hijos, como esto, Señor, que has comprado a gran precio para hacerte un pueblo santo, para hacerte un pueblo que te conozca y que en este conocimiento el Señor se acerque y en el conocimiento de ti mismo se acerque. En la conciencia, Señor, de que hemos sido bienaventurados, porque hemos sido comprados. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Señor, nos has redimido. Nos has traído para hacerte un pueblo que vive en esta comunión, Señor. ¿Cómo nos sentimos bienaventurados? Y en esa bienaventuranza, Señor, buscarte, disfrutar de la oración. Esa oración, Padre, de la cual te agradas. No la oración de los hipócritas, no la oración de los gentiles, no la oración que busca en sí misma y por la repetición serte grata, sino porque las palabras pueden ser pocas o muchas, pero tú ves el corazón. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo de oración, un pueblo que se acerque a ti siempre en estos términos del pacto. Gracias, Padre nuestro, por escucharnos. Gracias, Padre, por tener cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por estos tus hijos, que somos bienaventurados al tenerte por Padre. En Cristo Jesús. Amén.